Buenos días, hermanos. Me gustaría tratar un tema muy importante que tiene que ver con la adoración. Jesús dijo en el desierto estas palabras: solo adorarás al Señor únicamente, y solo a Él servirás. Son dos cosas que van de la mano juntas: adoración y servir a Dios. Esto es muy importante. Cuando venimos a la iglesia y llevamos un tiempo, debe llegar un momento que tú adoras, pero también debes servir al Señor. Van de la mano juntas. No podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no habla a nuestra mente, como muchos piensan. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Precisamente ahí es donde radica nuestra fe. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, nosotros creemos, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra. Jesús dijo: mis palabras son espíritu. No dijo en ningún momento nada que tiene que ver con la elocuencia, con la sabiduría humana, sino que tiene que ver con el espíritu. Las palabras de Jesucristo son espíritu y vida. Tenemos que tener muy en cuenta ese detalle. Entonces he querido traer este mensaje para que nosotros y los que nos escuchan deben entender claramente que hay una verdadera adoración divina. Y esa adoración divina tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con la oración, tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con la meditación de las Escrituras, tiene que ver con el escuchar la palabra aquí, tiene que ver con todo, tiene que ver con el ofrendar, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con tantas cosas que no puede ser en la carne, sino en el espíritu. Y vamos a entrar en materia con la palabra del Señor. Y vamos a abrir las Escrituras en Juan capítulo 6. Verso 63. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Que tendremos vida y vida en abundancia. Pero es una vida espiritual. Atención, que es muy importante. Primero es lo espiritual. Todas las cosas fueron creadas por lo invisible, por lo espiritual. Pero muchas veces ponemos los ojos y nuestra mente y nuestro corazón en lo físico. Y no es así. Hay que poner los ojos en lo visible. ¿Vamos entendiendo el mensaje? Entonces dice la palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es importante diferenciar lo que Jesús está diciendo cuando habla de la carne. No está hablando de esa carne que cita Pablo en las Escrituras de pecado. Este es un contexto totalmente diferente, que tiene que ver con la persona que tiene puestos los ojos en lo banal, en lo de este mundo, ¿ya? En todo lo que tiene que ver
con las cosas de este mundo. Y no tiene puestos los ojos en las cosas eternas, en las cosas que tienen que ver con Dios. Amén. Porque más poderoso es lo de Dios que lo del mundo. Más poderoso es lo que está en mí que el que está en el mundo. Más son los que están conmigo que los que están con ellos. Hay una gran diferencia. Entonces, ojalá puedan entender en el Espíritu lo que yo quiero transmitirles esta mañana. Esto trae victoria para tu vida. Es una riqueza espiritual. Somos vasijas de barro que se deposita en esas vasijas de barro la excelencia de Dios para ser vasos de honra. Sin Él nada podemos hacer, lo dice la palabra del Señor. Debe haber en nosotros un vaciado interior, continuamente estar limpios de toda rabia, de toda ira, porque en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Amén. Entonces Jesús sigue hablando. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Qué tremendo eso, ¿no? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando venimos aquí a este lugar, debemos tener una actitud espiritual. Tenemos que prepararnos de ir con himnos, con alabanza, con agradecimiento, no con rabia, con rencor, con cosas que no te van a aprovechar, porque lo dice aquí, para nada te va a aprovechar eso. Vas delante del Señor y le pides perdón. Vas delante del Señor y le dices, límpiame. Porque no tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo. La libertad es personal. Tú tomas la decisión de ser libre o no. Porque Jesucristo ya la hizo libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la palabra en ti hay libertad. Amén. La palabra en nosotros. El verbo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Que nos redarguye. Porque si tu conciencia te culpa, más poderoso es Dios. Amén. Entonces tengamos en cuenta que lo importante es lo espiritual. La carne siempre va a ser tropiezo a una adoración. Cuando tú oras, estás en adoración. Cuando tú participas de la Santa Cena del Señor, estás en adoración. Cuando tú estás ayunando, estás en adoración, porque si no estás en adoración, estás aguantando hambre. ¿Me hago entender? Todo tiene que ver con una actitud, con una verdadera actitud. Porque hay personas que tienen una actitud religiosa, una actitud litúrgica, una actitud aparentemente espiritual, pero eso no significa que amen a Dios. Eso no significa que adoren a Dios. Y eso tiene un nombre. Lo estuve meditando en el griego. Es una actitud que no es correcta. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Yo lo que traigo aquí es vida, conocimiento de lo alto, para que cambiemos nuestra actitud. Dios no vino a condenarnos,
vino a alimentarnos. Nos trae comida esta mañana. ¿Y cuál es la verdadera comida? Es hacer la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Debe haber una actitud en nosotros de adoración siempre. Primera de Corintios, capítulo 2. La palabra de Dios es como la miel, que dice la Escritura que comí esa palabra, comí ese papel y me sabía a miel. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Que la palabra habla mucho sobre esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Atención, hay un espíritu del mundo. Tienes que aborrecer ese espíritu del mundo. Es un espíritu que no es de Dios. Es el espíritu del mundo. Es un espíritu banal que tiene que ver con las cosas terrenales, que tiene que ver con las cosas del mundo, con los deseos del mundo. Dice la Escritura que el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con E mayúscula, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De eso hablamos la semana pasada. A estas alturas debemos saber qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Amén? Tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? El reino. ¿Ya? Nosotros somos de otra estirpe, ya nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso les coloqué un mensajito que me encontré en Facebook que me pareció maravilloso. Lo que Dios ha levantado nadie lo puede derribar. Lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Qué cosa tan maravillosa. Es verdad. Amén. Las palabras que yo os doy son espíritu y vida. Yo vine a traer libertad a nuestra vida. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Atención, que esto es muy importante. Cuando estamos en un culto de oración, tenemos que entender que es un culto de adoración, que es un culto de intimidad con el Padre, que hacemos peticiones y agradecimientos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya no es un mediador entre nosotros. Eso es cuando no conocíamos del Señor. Necesitamos el camino, que era Jesucristo para la salvación, pero ya usamos el nombre de Él. ¿Ya? Porque nosotros estamos en otro reino. Amén. Que pedimos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Maravilloso? Entonces tenemos que entender lo que Dios nos ha concedido. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando estamos en el culto de oración, tenemos que acomodar lo espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Lo espiritual, que es la oración. Lo espiritual, que es la exhortación. Amén. Lo espiritual, que es el testimonio. Y tenemos que apartar todo lo que sea lo humano, la sabiduría humana. Esa sabiduría humana es para hablarla en otro lugar, en otro momento.
porque debe haber una atmósfera en el culto de oración espiritual. Amén. Dice la Escritura claramente en Hechos que Pedro, cuando fue a donde Cornelio o el centurión romano, dice la Escritura claramente que mientras Pedro citaba las Escrituras, lo espiritual, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. ¿Van entendiendo lo espiritual? ¿Qué es lo maravilloso? Por eso a veces somos celosos en mantener una atmósfera espiritual, porque fácilmente se puede convertir en sabiduría humana. Se pueden hablar cosas espirituales positivas, pero en ese momento estamos concentrados en la petición de un hermano que está haciendo, que tiene una gran necesidad, y los que están ahí tienen que estar conectados con esa necesidad. Y lo que vamos a hacer es orar las Escrituras, citar las Escrituras, porque nuestras palabras no tienen poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Lo que tiene poder es nuestra fe. Lo que tiene poder es el acuerdo que hay entre un grupo. Amén. No nos podemos salir de ahí. Tenemos que ser radicales en ese sentido. ¿Ok? Porque se pierde ese ambiente, porque el Espíritu dice que Él está en medio de nosotros ahí, y Él es santo, y Él es el que tiene que fluir a través de nosotros y sobre nosotros. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Maravilloso, ¿no? Entonces yo oro en el Espíritu, en la carne no sirve. Yo siento cuando estoy carnal, lo siento. No significa que aunque me sienta así, las palabras no tengan poder. Sí, porque es palabra de Dios, pero la verdadera actitud es esa. Despojándonos de la situación del lunes, olvidándonos o apartando en ese momento santo, bendito Dios, cualquier preocupación. Y si no lo puedes hacer, dilo delante del Señor. Ayúdame, Señor. Y Él lo va a hacer. Es que es maravilloso cómo el Espíritu tiene poder sobre nuestra carne. Hay un dolor de cabeza, y empiezas a hablar de las cosas de Dios, y de pronto, ¿qué pasó? Se fue ese dolor de cabeza, esa dolencia en esa pierna. Tremendo, ¿no? Porque los pensamientos de Dios son más poderosos que tu cuerpo, que tu mente, de tu sensibilidad al dolor. Tremendo eso, ¿no? Es una verdad. El reino de Dios no son palabras, es poder de Dios. Y tenemos que estar atentos a eso. Espirituales. ¿Me hago entender? No habla tu mente. Habla tu espíritu. Amén. Y cuando el Espíritu Santo te habla, tú sientes en tu espíritu la confirmación que el Espíritu Santo te ha hablado. Tremendo, ¿no? Maravilloso. O sea que es muy importante estar atentos a eso. Todo tiene que ver con lo secreto. ¿Sabe usted que lo espiritual es secreto? Cuando tú ofrendas, ¿qué dice? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Secreto. Para que Dios obre en público. Entonces, cuando tú haces ofrendas y que nadie se da cuenta, y que tú no lo haces por vanagloriar o por aparentar, el Padre Dios te recompensa. Cuando tú ayunes, úntate aceite, afeítate bien, ponte radiante y no pongas una actitud, es que estoy ayunando. No le digas a nadie, porque en ese momento ya recibiste tu recompensa.
Tremendo, ¿no? La oración. ¿Qué habla de la oración en secreto? Todo tiene que ver con la intimidad con Dios. Cosas que no tienen que ver con el mundo, con la vanagloria de este mundo, por el que dirán, tan religioso, tan piadoso, tan bueno. No. Tienes que llevar eso a la cruz si sientes eso. Y pedirle perdón al Señor y decirle, perdóname, Señor. Cuando vas a predicar el Evangelio tienes que morir a la vanidad. Porque la carne está allí. ¿Ya? Y llega un momento que la persona cree que anda en el Espíritu y ya anda con tanta seguridad y con tantas tablas, ¿sí me entiendes? Que ya fluye la sabiduría y el conocimiento humano. Hay que rendirnos, saber que Él es el que hace la obra. Sin Él nada podemos hacer. Romanos 1:9. Me podéis decir, pero hermano, pues, ¿cómo así? No entiendo esa parte que si no adoro en el Espíritu o no sirvo en el Espíritu, de nada vale. No sirve. Puedes hacer muchas actividades, ¿sí o no? Puedes leer mucho. Pero mira lo que dice aquí, Romanos 1:9. Un versículo como este alumbra mis ojos espirituales. Porque testigo me es Dios. Mira cómo empieza el apóstol Pablo hablando de esto. Mira lo que dice aquí. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Ah? Él servía a Dios en el espíritu. Él estaba en un foso, en una cloaca solo, lleno de porquería. Y estaba solo con Dios. Y el Espíritu le daba palabra para escribir. Tremendo, ¿no? Estaba en la cárcel, solo. Moisés se iba al monte 40 días y 40 noches, solo. Jesús se apartaba 40 días y 40 o 30, lo que sea, y se apartaba a orar, solo. ¿Ah? Jeremías, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, se iba al desierto. Y Dios lo recompensaba en público, ¿no? Venía la gente a un desierto. Tremendo eso, ¿no, mis hermanos? En el Espíritu. Porque la fe es la respuesta del Espíritu Santo a tu espíritu. ¿Me hago entender? ¿Es así o no? Cuando tú escuchas la voz del Espíritu y habla a tu espíritu, tú no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Continuamente vamos de gloria en gloria. Nos ofenden y no tenemos, ¿cómo se llama eso? Odio ni rencor hacia la persona que te ofende. Maravilloso, ¿no? Tiene que ver es contigo, no con las otras personas. Ponte en paz con todo el mundo después de que dependa de ti. Pero si la persona no está en paz contigo, eso ya no es problema mío. Yo ya cumplí. ¿Qué es? Oro por esa persona. No siento nada. Entonces ahí hay más unción. Amén. Porque esa vasija está limpia. Y hay más poder. Entre más nos despojemos del amor de las cosas, del mundo, de todo lo que tiene que ver con este mundo,
ya tiene que ver ya con los deseos de la carne, que ya sabemos cuáles son, pero que nosotros no los tenemos, gracias a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas personas están en la iglesia y tienen la mente en otra parte? No están aquí. De labios están cantando, pero su mente está en lo que tiene que hacer el lunes. No es así. Cuando usted toma la decisión de ser un sacrificio vivo, el Espíritu Santo que mora en usted le va a ayudar, pero usted tiene que tomar la decisión. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Maravilloso, sea el problema que sea, no tiene poder sobre mi vida. Y eso es verdad. Eso es verdad. Cuando el corazón está lejos, tu adoración es vana. Ya hablé sobre el ayunar, sobre el orar, sobre el cantar. Dios está buscando adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Una mujer puede tener una voz hermosa, o el hombre puede tener una voz preciosa, pero solamente Dios sabe con qué corazón está orando. Muchos están llenos de vanidad porque saben que cantan hermoso. A Dios no se puede engañar. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no se engaña. Tarde que temprano, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Todo sale a la luz. Hechos 16, y voy a terminar con esto, porque vamos a participar de la Santa Cena, y la Santa Cena es algo espiritual. ¿No lo dice la Escritura? Que todas las veces que hagamos esto, ¿qué estamos esperando? La venida, ¿no? ¿Espiritual o no? Hechos 16, verso 14. Hechos 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, como se diga, que adoraba a Dios. ¿Por qué lo habrá puesto? Adoraba. Cuando yo vi eso, adoraba. Es lo que estamos hablando hoy. Una persona que adora es una persona que está sensible a que el Espíritu Santo hable a su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Estaba oyendo, dice aquí en la Escritura. Pero dice primero, estaba adorando. Y después dice, y estaba oyendo. ¿Cómo así? Entonces, no era un culto de adoración. Estaba adorando, tenía una actitud de adoración espiritual, en el espíritu. Amén. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esa es la actitud que debemos tener aquí. Esa es la actitud que debes tener tú cuando meditas la palabra. Esa es la actitud que debes tener tú cuando alabas al Señor o cuando está una persona delante de ti. Tienes que tener una actitud de adoración. Señor, úsame. Señor, sin ti no lo puedo hacer. Un espíritu apacible, que no contiende. ¿Estamos de acuerdo?
Tú no tienes que contender con nadie. Tú solamente sé luz, no tinieblas. No podemos ser una fuente de agua que sale agua dulce y agua amarga. Agua dulce. ¿O no? Y cuando esa persona se va, el espíritu le redarguye. Uy, como le contesté a ese señor. Y no se enojó, no se molestó. Lo que convence es tu actitud espiritual, no tus palabras. A veces tiene más poder escuchar que hablar tanto. Mira lo que dice aquí. Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¡Qué actitud! Obligar. ¿Ah? Quería más. Hambre y sed de Dios. Maravilloso. Algo sabemos de la historia de ella. Algo sabemos. Pero mira cómo se convirtió y cómo la Escritura la cita. Pasó a la eternidad, ¿o no? Para traernos una enseñanza de que yo quiero estar atento. Porque la mente te dice cosas y la gente del mundo te dice, no escuche a ese maestro que es anestesia. Ese es el mundo. ¿Ok? No miramos la elocuencia, miramos la palabra. Cuando tu espíritu está conectado con el espíritu de la palabra, tú no miras al hombre o a la mujer. ¿Qué miras? La palabra. Amén. Pedís y no recibís porque pedís mal. Termino con esto. Para gastar en vuestros deleites. ¿Ah? Tremendo eso, ¿no? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y permite que podamos participar esta mañana en el Espíritu de lo que tú tienes para que nosotros podamos vivir en ti de lo que tú nos dices esta mañana y que vamos a hacer ahora. En Cristo Jesús, amén y amén.